Solo, no sé si el Ejecutivo tendrá algún punto de vista, pero creo que sería bueno que todos revisaran la encuesta nacional del CERNAC, dada a conocer hoy sobre medicamentos y comparación de precios de medicamentos en las tres grandes cadenas de farmacias, hechas por el señor o vocero, señor Lucas del Villar. Está en la página web, tiene 30 carillas. Me parece que valdría la pena alguna mención sobre este punto en algún momento de la tabla, don Gonzalo Arena. ¿No está informado el Ejecutivo? ¿El Ejecutivo es uno solo o hay una solución de continuidad entre algunos? Ministerio de Economía y Ministerio de Salud. Ya. Se ofrece la palabra. Bienvenido al Ejecutivo, Gonzalo Arena, directora del ISP, los asesores. Tal como lo hablamos en la sesión pasada, recibimos la propuesta, se ha estado madurando y trabajando, y hay mejoramientos que nos gustaría conversar con el Ejecutivo. Sugiero, si lo tiene a bien la comisión, dar un momento de pausa para conversar y retomar de inmediato los términos propuestos por el Ejecutivo. ¿Habría acuerdo? Bien, pausa para que suspendamos la televisión. Por favor. Gracias, presidente. Primero, el artículo 101, estamos totalmente de acuerdo, podemos incorporar exclusivamente 3 o más principios también, y es que la reacción nuestra dice lo mismo, dicen más de 2 la reacción nuestra. Nosotros decimos más de 2, es decir, 3, y ellos dicen con 3 o más, es lo mismo. 3 o más, po, y más de 2 es 3 o más. Claro. Sí. Ya. Es lo mismo. Prosiga. Entonces, si quieren los parlamentarios podrían suscribir el 101 y lo votamos, lo podrían suscribir todos. Y está pasando? hacer una pequeña referencia, o sea, el inciso, el penúltimo, le entrega autoridad a la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Si uno se pusiera quisquilloso podría decir que es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, pero nosotros presentamos esa indicación, así que está. O sea, no, ahí la Secretaría tendría que ver cómo lo armoniza. Pero nuestra indicación está, que es ese inciso. ¿Se entiende, no? Pero es que siempre es la autoridad competente para fiscalizar. Bueno, entonces no es nueva. bueno, solo por si había problemas, si no, estamos bien. Entonces el 101, sí, que esté ahora. Ya. Usted está en representación del Partido Comunista, diputado Torres, en este momento. Me han pedido que se le permita después suscribir también, porque no alcanzó a suscribir las indicaciones, si ella puede sumarse después a la suscripción de las indicaciones sin ningún problema. Entonces me han pedido que... Del mismo Partido Comunista. Yo lo veo difícil. Yo lo veo difícil. Ya. Bien. ¿Llegó la indicación o no? ¿Llegó? Ya. ¿Quiere seguir sobre la...? Y sobre el 101, bis, estamos de acuerdo en la redacción que nos proponen, que es más o menos similar a la nuestra, busca los mismos objetivos, etcétera. No es que estemos cediendo cosas para que quede registro aquí, hay coincidencia, solamente en 3 puntos que logramos acuerdo en el inciso 2, 3, 4, en el inciso quinto, en vez de expendio y educar, debería decir no, dispensación e informar. ¿Quién podría ahí hacer esa reacción? Allá. ¿Dónde está la indicación? ¿Dónde viene la indicación? Dispensación de los establecimientos de dispensación, informar en el uso de. Informar, más que educar. Bueno, explicar el contexto de la... No, pues estamos de acuerdo. Y en...
De dispensación, será de los establecimientos de dispensación. ¿Quién está redactando Coma, allá? informar. Ya, No, pero está ahí. este es 101. Ese es 101. Eso es. Después, el inciso siguiente, también llegamos a acuerdo de incorporar esta restricción de los productos farmacéuticos señalados en el petitorio a que se refiere el artículo 94. Solo podrán. Y seguimos ahí la reacción que sigue. ¿Mm? Sí, perdona, tiene la diputada Marcela Hernando quiere intervenir. Diputada Hernando. Gracias, presidente. Para hacer una pregunta, porque en el segundo inciso dice, podrán ser prescritos por nombre de fantasía y deberá señalarse la finalidad terapéutica. En algún momento a las recetas uno les ponía el diagnóstico. ¿A qué se refieren con finalidad terapéutica? Porque está hablando también de 2 o más principios activos. Entonces yo podría tener un cóctel de cosas allí y no puedo ponerme a escribir todas las finalidades terapéuticas de todos los componentes. No entiendo bien a qué se refiere eso. Segundo inciso. No, sí sé, pero yo estoy preguntando porque no sé, no entiendo. O sea, el diagnóstico sí, pero aquí dice finalidad terapéutica, no dice diagnóstico. Habría que poner, no sé, pues, estoy buscando una reacción antihistamínica. ¿Qué? Ya, perdón, le vamos a dar la palabra para responder esta pregunta a Isabel Sánchez, directora de ANAMED, por favor. Prenda el micrófono. Prenda el micrófono. Sí, en la finalidad terapéutica, voy a poner un caso bien simple, en un producto que contiene 3 principios activos, que es antigripal, que suelen ser 3 o más. La finalidad terapéutica es un síntomas de la gripe, digamos, o antigripal en su conjunto. Por eso se refiere a producto farmacéutico y no a cada uno de los principios activos, porque un antigripal tiene un antialérgico, un descongestionante y un analgésico. Eso no es la finalidad terapéutica del producto. El producto es un antigripal. Entonces la idea es que oriente al paciente respecto del uso del producto, para que se lo indique. Eso es. Diputado Torres. Es que lo que podríamos hacer para que no genere confusión es requerir que la receta vaya al diagnóstico. Creo que con eso es mucho más claro para establecer en definitiva cuál es el objetivo del tratamiento. Y para que no se confunda, digamos, la persona que pueda tener esa disquisición que dice la diputada, entre el que se confunde cuál es la finalidad de cada uno. Es mejor colocar el diagnóstico. Obligar a los médicos a poner el diagnóstico es código sanitario, ¿o no? Sí, pues, pero... ¿No tiene qué? Ah, claro, está en estudio. Si no tiene diagnóstico, ahí estamos también en problemas. O sea, es que yo creo que es más fácil para el médico el diagnóstico que ir por la finalidad terapéutica. Sí, pues. Sí, Claro, pero- sí. Yo creo que es mucho más simple que diga que esté y con eso se justifica la razón de por qué estoy recetando lo que estoy recetando. ¿Sí? Sí, pero yo Sí, ese es el objetivo. quiero hacerle un alcance. No sé si en este momento o en otro momento tendríamos que entrar un poquito más en receta médica, que tiene varias complejidades el tema de receta médica, y ahí podría ir este punto o no. Sí, pero me refiero a otras características. Bueno, ¿qué piensa el Ejecutivo? A ver, nosotros consideramos que es más o menos similar. Ahora, es un tema que los médicos saben mejor que uno este punto. Sí, Ponle el tome. micrófono, por favor. Discutido es que el concepto que en alguna parte se desprendía que no es por principio activo, no es que uno no pueda seleccionar, no es que porque tengo un paquete de 4 principios activos y me sirven 3, no, es el producto farmacéutico en su conjunto,
que está compuesto de todos esos principios activos. Entonces, esa es la finalidad, digamos, que lo que yo receto es ese producto, no una selección de principios activos. Ahí sí. Claro, pero yo tengo dudas de que haya que poner el diagnóstico en todas las recetas, porque además los enfermos crónicos hay que poner una lista de diagnósticos. Entonces, por eso, porque las recetas son de 8 o 10 productos. Sí, Diputado Belolio, por favor. Presidente, dos cosas. Silencio, por favor. Yo entiendo que después podamos discutir más en detalle, pero si ponemos el diagnóstico, después tenemos que empezar a ver cuál diagnóstico es reservado y cuál no es reservado. Entonces, Es complicado. Entonces, es muy difícil porque no necesariamente tiene que saber la persona a la cual le está vendiendo el remedio cuál es el diagnóstico del que tiene al frente, digamos. El médico es el que conoce el diagnóstico, el médico es el que le dice la prescripción que es conforme a la finalidad terapéutica, pero uno tiene para que andar difundiendo públicamente cuál es el diagnóstico que le encontraron de la enfermedad, digamos. Entonces, esa es una cosa. Y la segunda, si bien yo comparto la idea de que sea la denominación común internacional de forma exclusiva, como de hecho acabo de firmar la indicación, sí quiero hacer una prevención, que es que en la medida en que no tengamos plena intercambiabilidad, hay una dificultad. Porque puede haber un medicamento que no tenga su bioequivalente. Y por tanto que el efecto terapéutico sea sistemáticamente distinto. Y por tanto no quisiera que le traspasáramos la responsabilidad que tiene en este caso el médico al tipo de la farmacia. Porque si yo pongo solamente el ADCI, pero resulta que uno es el original y el otro, existe otro que no es intercambiable, ¿quién va a tomar la decisión sobre cuál es el que le compete mejor, cuál es el que hace la acción terapéutica? Se la estamos traspasando en este caso desde el médico, se la estamos traspasando a la persona que va a estar en la farmacia. Sí, porque cuando dice que se individualiza de forma exclusiva el DCI, tiene todo el sentido del mundo en la medida que ya pasamos a un estado en el cual no tenemos marcas, que me parece fantástico, digamos, porque tienen bioequivalentes. Yo impulso eso con mucha fuerza, pero mientras ellas no existan de manera plena, entonces hay una responsabilidad relevante del médico en determinar un medicamento que puede no tener su bioequivalente, ¿se entiende? Entonces, al menos tendría que haber una excepción transitoria para esos medicamentos. Yo creo que es importante, de lo contrario, vamos a caer en una irresponsabilidad del acto médico que se la traspasa al funcionario de la farmacia. Diputado Torres. Sobre el punto, entiendo la preocupación del diputado Belolio, pero yo creo que como ha quedado la redacción, sobre todo en el 101 bis, que no sé si hay acuerdo pleno o no, yo creo que se resguarda eso. Primero porque lo que nosotros estamos diciendo es que para que haya intercambiabilidad tiene que haber alguna prueba de equivalencia terapéutica, sea esta biodisponibilidad, etcétera, según la forma. Nosotros tenemos una propuesta, según forma farmacéutica, según vía de administración, así como se define precisamente los distintos medios de comprobación de la acción que está realizando el medicamento en cuestión. Por lo tanto, solamente la intercambiabilidad va a ser en aquellos medicamentos que esté comprobado que su efecto es real y no es simplemente teórico. Y lo segundo es que también se establece una obligatoriedad, que nosotros le habíamos planteado más amplia, pero por acuerdo con el Ejecutivo queda restringida a los medicamentos del petitorio, que dice relación con la obligatoriedad del punto de venta de ofertar todas las posibilidades para que sea el paciente el que tome la decisión de las distintas posibilidades que te tiene que otorgar la farmacia, porque efectivamente si nosotros no normáramos el punto de venta, lo que sucedería es lo que plantea el diputado Belolio, es yo receto y el vendedor termina eligiendo cuál producto, pero nuestra intención es que no se recete con marca y sea el paciente, con todas las opciones a la vista, el que tome la decisión final de cuál producto, entendiendo que todas las opciones van a generar el mismo efecto y por lo tanto no va a haber ninguna acción deleteria en definir sobre este o este otro. Diputado Belolio. Entiendo, diputado Torres, y comparto con usted eso. Si el problema es que estás presumiendo que cuando se va a la farmacia son bioequivalentes todos. Sí, son, porque producen el mismo efecto terapéutico. Entonces, la pregunta es, en el intertanto, ¿existe solamente un medicamento que es el original? Y todavía no está aprobado la bioequivalencia de otro. Pero espérate, entonces, no se puede recetar con el nombre de ese medicamento. Se puede recetar exclusivamente con el DCI. Y por tanto,
Llega la persona a la farmacia y le van a decir, oiga, pero no se preocupe, tenemos dos opciones. Este que es el original que cuesta 30 lucas y este que cuesta 5.000 pesos, pero resulta que no es bioequivalente. Po. Entonces, Pero no bueno, interrumpamos, pero es que, por favor. es que el problema entonces es que... No, es que yo quiero insistirle, porque como lo que se va a entender es que solo se puede hacer por el DCI. En la medida que todavía no exista plena bioequivalencia de los medicamentos, al final la decisión Ustedes tienen que precisar eso. ¿no? la decisión la va a tomar ¿quién? Usted dice el paciente, pero el paciente la va a llevar debido a costo, y entonces la otra persona de nuevo le va a significar que el que está encargado de la farmacia va a decir, oiga, sí, mire, en verdad son dos DCI, el mismo, pero este no es bioequivalente, entonces claro, cuesta 5 veces. ¿Se entiende o no? La responsabilidad terapéutica del médico se transfiere a otro lugar que no es el especialista en la media. Ese es mi punto que yo creo que hay que cautelar claramente. Ese punto, diputado, yo le pido al Ejecutivo que lo precise porque ya lo explicó en la sesión anterior, cómo la intercambiabilidad se amplió a otras variantes que incluyen los no bioequivalentes para que eso pueda ser recogido. Por favor, A ver, precisemos bien. para el Ejecutivo está claro que la intercambiabilidad no se da solo por DCI. ¿Mm? O sea, que sean ambos DCI y que tengan incluso la misma dosis no implica que se puedan intercambiar y por lo tanto no le pueden vender algo que no es intercambiable. ¿Ah? Tiene que tener el sello de intercambiabilidad, ¿no es cierto?, según las pruebas que tiene el ISP. Por lo tanto, no se produce ese problema. Y si no hay otro DCI, bueno, comprará original nomás, pues significa que hay uno solo. ¿Mm? Y por lo tanto, no es que en la nada. Siempre va a haber un remedio que pueda comprar. ¿Mm? La pregunta es otra. La pregunta es, hay dos DCI, el original y otro que todavía no es bioequivalente. No lo puedo vender. Ya, pero es que entonces lo que estamos haciendo o suponiendo es que la decisión se le traspasa desde el médico a la persona que va a estar en el mesón. No sé por qué me dice que no. Pero si es obvio que sí, pues. Si tú no puedes poner en la receta, compre el remedio con esta marca, sino que va a tener que poner, compre el remedio de este DCI. Sí. Vamos a apagar el micrófono. Va a llegar entonces a la farmacia. Va a llegar a la farmacia. Y entonces le van a decir, mire, este es el DCI que tengo que llevar. Ya, y este es el original. Y este es el no bioequivalente. Entonces, ¿qué? ¿Le va a decir? No, es que no le puede ofrecer ese. Ya, ok. Entonces, ustedes están presumiendo que es mejor la fiscalización en el lugar de venta por parte de la persona que tiene que vender que la que el médico tiene que hacer cuando no existe DCI. Y eso es lo que yo estoy en desacuerdo. Que al menos en el intertanto, mientras no exista plena intercambiabilidad o en todo el sentido de la intercambiabilidad, ¿no? Que se debe poder, cuando existe un original, que el médico recete por la marca, mientras no exista el bioequivalente. De lo contrario, se apaga cuando alguien aprieta de vuelta. Por tanto, el problema es de la responsabilidad de quien receta. Y es un problema grave. Entonces, no, se están poniendo, me dicen, no, que ese caso no va a existir. Sí, sí va a existir. Porque hay medicamentos que son solamente originales y no tienen genérico, no tienen bioequivalentes, perdón. ¿Está bien? Entonces, más adelante todos van a tener. Fantástico. El problema es el interregno, entre medio. Ese es el problema. Ahí es donde se genera y hay supuestamente una responsabilidad, en este caso de quien vende, que yo prefiero que la tenga el médico, no que la tenga la persona no la persona de la farmacia. Ya, diputado Torres, por favor. Que quiero intentar entender la figura que plantea el diputado Belolio, porque él dice, si es que existe un medicamento y no hay otro, yo lo receto con nombre de denominación común internacional y va a ser el mismo efecto que si lo receto por marca. ¿Por qué razón? Porque solo hay uno. El punto es que ese uno que tiene una marca tiene la misma denominación común internacional. Por lo tanto, si yo receto ese medicamento, ¿ya?, con denominación común internacional, te van a vender el genérico porque no hay, o sea, el original porque no hay otro. Por lo tanto, no se genera ese problema. No es. Ahora, si existiera otro no bioequivalente, no se puede intercambiar. Por lo tanto, no se traspasa la decisión al vendedor, sino que directamente él tiene que vender efectivamente el que tiene la equivalencia terapéutica según sea, digamos, en la vía de administración, etcétera, etcétera. No se puede vender el que no tiene la prueba. ¿Me explico? Sí. Vamos, perdón.
Les sugiero que pidan la palabra, por favor. Yo sé el entusiasmo que hay, pero tiene la palabra el abogado del Ministerio de Salud. La pregunta es relativa a aquellos medicamentos que el instituto no ha obligado que demuestren la intercambiabilidad. Es decir, por ejemplo, que yo tengo omeprazol que no es intercambiable, ningún omeprazol es intercambiable entre sí. Y la pregunta es, ¿qué pasa Micrófono. cuando yo receto un omeprazol que ninguno es intercambiable entre sí? Esa es una alternativa, pero no es la única, pero termine. No, es que es un poco para entender. Porque si no podríamos hacer un artículo transitorio que aquellos medicamentos cuya denominación común internacional no sea obligado a demostrar la intercambiabilidad, se suspende la aplicación de ese artículo hasta que vayan demostrando la intercambiabilidad. Los principios activos, no los medicamentos en particular. Sí, a ver, yo le sugiero que el 101 que lo tenemos acá lo votemos, ¿le parece? El 101 para ir avanzando y después entramos en la discusión de los otros puntos. Por favor, secretario. ¿La votación? Sí, estamos hablando del 101 que está suscrito por la mayoría de los parlamentarios. Diputados, el artículo 101, que es lo que ya está firmado. Diputados. Belolio. Yo quiero ser muy breve. Yo voy a votar a favor, pero... Silencio, por favor. Sí, no, del 101. Sí, yo voy a votar a favor del 101. Sin embargo, quiero volver a hacer la prevención y a ver si me puedo explicar por última vez de manera razonable que esto no es un invento mío. Existiendo un medicamento original y al lado tiene uno que tiene el mismo DCI, pero no ha probado su bioequivalencia, ustedes presumen que entonces en el acto de venta siempre, de forma perfecta, nunca se va a intercambiar. Yo no puedo presumir eso. Y me parece que hay una irresponsabilidad de traspasárselo así nomás mientras no exista necesariamente un bioequivalente en esos casos. Por tanto, pero es que, bueno, está bien. Silencio, Usted puede tener su opinión y me parece perfectamente fantástico, digamos. Yo tengo otra, porque conozco el detalle de cómo funciona en el concreto, digamos. Entonces, por lo mismo, es que no creo que eso sea un ámbito perfecto. Y entonces, ¿cómo se soluciona esto? A través de un transitorio. Por eso es que voy a votar a favor del proyecto en el permanente, porque eso es lo que me gustaría a mí. Me gustaría que alcanzáramos aquello, que siempre fuera a través del DCI. Pero es necesario que en este entretanto busquemos esa fórmula, porque de lo contrario se va a caer en una irresponsabilidad de la cual el médico tratante después no va a ser responsable, porque va a decir, no, yo receté uno que tenía esa acción terapéutica, pero en verdad después le dieron otro que tenía otra acción terapéutica. Usted me dice, no, pero es que no va a poder pasar nunca en la vida. Va a pasar. Y como va a pasar, uno tiene que al menos hacer la prevención en el intertanto, cuando no exista la plena intercambiabilidad de que se pueda recetar en esos casos específicos a través de el medicamento de marca. Aún así, voy a votar a favor del 101. Muy bien. Sigamos. Estamos en votación. Entonces, el artículo... Diputado Torres. Andrés Celis. A favor. Ricardo Celis. A favor. Crispi. A favor, presidente, quiero Sí. no voy a argumentar porque creo que los argumentos se han puesto en toda la discusión, pero quiero celebrar el hecho que hayamos podido construir este acuerdo. Yo creo que sacar la marca, sacar una indicación de fantasía de la receta es algo tremendamente, es un avance muy importante en términos de transparencia y cómo empoderamos a la ciudadanía e impedimos que se le estafe sistemáticamente con marcas que no valen lo que valen. Y creo que la forma en que trabajamos, en eso también celebro la proactividad del Ejecutivo de poder haber avanzado una indicación donde nos ponemos de acuerdo y avanzamos de esta manera, presidente. Así que voto a favor. Durán. Voy a votar a favor, pero quiero sumarme a las palabras del diputado Belolio. Creo que acá finalmente lo que busca el diputado es resguardar los derechos del consumidor. Y si no se esclarece esta indicación, lo único que se va a permitir es que las grandes cadenas farmacéuticas, cosa que me parece muy preocupante, van a poder tener la decisión final en el mesón. Y eso me parece que esa irresponsabilidad me parece mal. Le estamos entregando esa nebulosa
a las grandes cadenas farmacéuticas de poder definir qué medicamento se le vende al consumidor. Y eso creo que es inaceptable. Sí, yo quiero, antes de seguir, una prevención solamente. Yo creo que podemos perfectamente, generar, si estamos votando, podemos generar un artículo transitorio, precisamente atacando lo que dice el diputado Belolio. No sintamos que con esta votación estamos sellando el punto. Podemos colocar un transitorio mientras se terminan los procesos de bioequivalencia y ahí recoger la indicación. Sí. No, lo que pasa es que yo lo que solicitaría es lo siguiente, presidente. Puede ser que en este instante en la discusión, por ejemplo, todavía no me convenzo de lo que plantea el diputado, pero no me cierro. Es posible que tenga razón y en algún momento coincidamos. Yo lo que pediría es que evitemos, en este ámbito de conversación, de diálogo, de votación y de acuerdo, que lo dijo muy bien el diputado Crispi, elucubraciones como las que acaba de hacer el diputado Durán. Porque cuando yo voté, no voté para que una gran cadena le venda o le cambie los medicamentos a nadie. Lo que yo hice en conciencia fue eliminar el mercado que hoy día existe y la distorsión del mismo a través de marcas que lo que hacen es encarecer el precio de las personas. Entonces, asumir o presumir en una línea argumentativa una acción, a mí me parece que debiera entonces restringirse en ese margen. Ya terminemos la votación, está bien. Sí, pero vamos a terminar la votación primero. Estamos en votación, sí, pero él la pidió para reglamento y es otra cosa. Se la voy a dar. Se la voy a dar a usted después de se la voy a dar después que terminemos la votación, diputado. Terminemos la votación. No interrumpa. Porque dijo que era para reglamento, no voy a discutir con usted, estamos en votación. Los voy a llamar al orden, ¿eh? Los voy a llamar al orden a los dos. Si sigue la interrupción. Estamos en votación. ¿Sigo? Siga, por favor. Diputado Gaona, A favor con las mismas prevenciones que tiene el diputado Belolio. Macaya, Estas dudas, presidente. Yo quiero fundamentar mi voto. Yo no voy a votar a favor, voy a abstenerme. Por dos razones. Primero, porque inmediatamente el artículo siguiente que tenemos que votar tiene que establecer de alguna manera cuál es el ordenamiento para la intercambiabilidad perfecta, entre comillas, que es aquella intercambiabilidad que se da con bioequivalencia. Yo, por lo menos como está quedando redactado esto, no tengo la certeza de que la equivalencia terapéutica y la intercambiabilidad vaya a ser la regla general tratándose de medicamentos con denominación común internacional. Hay un porcentaje bien bajo de medicamentos todavía que están con equivalencia terapéutica y creo que ese es un camino en el que se tiene que avanzar antes que generar este paso. Y lo segundo, que es un tema quizás un poco más profundo para mí, yo no participé en la discusión, así que obviamente no es mi propia responsabilidad, y lo vamos a discutir más adelante en el proyecto, que tiene que ver con la receta electrónica. Yo creo que la receta electrónica debió haber quedado como una regla un poquito más general y con un incentivo un poquito más claro para su uso. Yo veo que acá es indiferente, de acuerdo a la redacción que viene para abajo, si la receta que se prescribe electrónica o por papel, lo que a mi juicio contradice una cuestión que es básica para el futuro de cómo va a funcionar el mercado farmacéutico, que tiene que ver con lo que el propio Ejecutivo ha recogido, que es la farmacia digital, que es la posibilidad de realizar procesos en forma más remota en el futuro. Y me parece que lo que viene abajo en materia de receta electrónica, a mi juicio, no recoge esa necesidad hacia el futuro. Bien, prosigamos. entonces el diputado Macaya se abstiene. abstuvo. Diputada Mix, A favor, pero también quiero destacar la voluntad del Ejecutivo, porque de hecho quienes propusieron la modificación en este artículo o de dónde parte la iniciativa para llegar a un acuerdo es del Ejecutivo, y yo creo que eso sería importante que también lo leyeran los demás. Muchas gracias. diputada Olivera, Rosas, A favor. Verdesi, A favor, y quiero señalar que el principio de intercambiabilidad debería estar fiscalizado por el Instituto de Salud Pública con delegación a la Seremi de Salud. Castro, Voy a votar a favor, reiterando que farmacia digital o receta digital y transición hasta la plena intercambiabilidad por bioequivalencia debiera ser motivo de un artículo transitorio que debiéramos construir. Así que no hay ningún tema cerrado desde ese punto de vista. Voto a favor.
Ya, entonces, resultados 12 votos a favor y una abstención. Aprobado. Artículo 101 bis. ¿Tenemos ya un grado de acuerdo, no? Sí. Solamente, o sea, tengo un grado de acuerdo en la redacción que presentaron, que es más o menos igual a la nuestra. Hicimos la salvedad, ¿no es cierto?, que lo reducíamos en el inciso 1, 2, 3, 4, 5, en el inciso sexto al petitorio, ¿no es cierto? Después, en vez de educar, informar. Y aquí un tercer punto que yo les pediría un poco de flexibilidad, porque ambas propuestas dicen lo mismo, ¿ah? Pero yo entiendo que aquí pueden haber disputas vistas desde un abogado, disputas técnicas entre químicos, médicos, etcétera, porque lo que nosotros decimos es que queremos ampliar el ámbito de las pruebas para la equivalencia terapéutica y por eso nuestra norma decía bioequivalentes y otros pueden ser cualquiera que defina en el futuro, que vengan nuevas experiencias, etcétera. Les pido, por favor. Y lo que hace la indicación que presenta la oposición es colocar además otras definiciones que son biodisponibilidad, farmacodinamia, biosimilaridad. ¿Ah? La indicación nuestra, por supuesto, comprende esto y puede comprender más todavía. ¿Ah? Entonces, dejarlos expresos produce discusión, porque nosotros tenemos gente técnica que dice que, por ejemplo, la biosimilaridad no es un bioequivalente por necesidad, etcétera, y por lo tanto, pero ahí puede haber, como en todas las profesiones, pueden haber disputas técnicas que son legítimas y no creo que tengamos que solucionarlo acá, esto no es un manual de química. Entonces, si dejamos la redacción nuestra de bioequivalencia y otros, se incorporan todos y no tendríamos mayores problemas de discusión. Eso es, presidente. Diputado Torres. Sí, presidente, yo creo que es importante que quede expreso, indistintamente de no enredarnos en el término biosimilaridad, digamos. Pero ¿por qué yo creo? Primero, el inciso segundo lo que hace es una definición de equivalente terapéutico que no es ni más ni menos que la definición, entiendo, que entrega la Organización Mundial de la Salud. O sea, la estamos plasmando en esta ley. Y el inciso tercero, lo que dice expresamente es que el Ministerio, a propuesta del Instituto de Salud Pública, digamos, establecerá esta norma técnica que establece la forma y las condiciones para realizar los estudios de equivalencia terapéutica y los nombra relacionado con forma farmacéutica o naturaleza del principio activo y de acuerdo a las recomendaciones de la OMS. ¿Por qué razón? Porque yo dije el otro día que tenía una aprensión y esa aprensión con la redacción que presentó el Ejecutivo no se resuelve. Primero decir que lo que estamos haciendo hoy día es ampliar la capacidad de intercambiar medicamentos, ¿cierto? Porque hasta el momento el Código Sanitario lo permite respecto de aquellos que son que tienen bioequivalencia. Hoy día estamos ampliándolo con un concepto de equivalencia terapéutica a aquellos que, por ejemplo, siendo inyectables, no necesitan ningún tipo de prueba, o aquellos que necesitan otro tipo de pruebas para comprobar su efecto. O sea, estamos aumentando el universo en ese sentido. Sin embargo, si nosotros solo colocamos el concepto de equivalencia terapéutica sin vincularlo a la forma farmacéutica, en cualquier momento podríamos hacer no exigible, por ejemplo, a un medicamento que es cápsula, que es comprimido, que pudiera ser sometido a bioequivalencia, a hacer bioequivalencia y utilizar cualquier otro mecanismo de equivalencia terapéutica. ¿Por qué no me van a decir el día de mañana que esto es por historia, por ejemplo, en algún momento hubo discusión de esta bioequivalencia, tenía un término, bioequivalencia por, no sé, aquellos que por toda la vida habían sido el medicamento y no los querían someter a estudios de bioequivalencia? Los medicamentos maduros. Yo no comparto, por ejemplo, lo de los medicamentos maduros. Entonces, si yo dejo expresado equivalencia terapéutica, dejo abierta la puerta a bioequivalencia respecto de estos medicamentos maduros, lo dejo abierto. ¿Sí? Hoy día usted puede no pensar eso, pero el día de mañana otro sí. Entonces, pero fue un momento, una discusión que se dio y había intención clara de hacerlo por esa vía, por lo tanto yo tengo una aprensión que es bastante justificada y prefiero por esa misma razón, incluso si quiere borre biosimilaridad. Pero el resto de la redacción yo creo que es importante que quede vinculada entonces las pruebas en virtud de las formas farmacéuticas, en virtud de los principios activos, la naturaleza del medicamento, porque de esa manera quedamos más claros. Sí, yo voy
lo siguiente, antes de la palabra del Ejecutivo. Si nosotros, entendiendo la posición del diputado Torres, si nosotros vamos a definir la característica de lo que es equivalencia terapéutica, que es el propósito, es el fin, los instrumentos son los estudios por los cuales se llega a ese propósito. Si nosotros definimos el propósito en uno de los incisos que está definido, no veo necesidad de tener que colocar los métodos de estudio. Si estamos diciendo en la misma ley, en el mismo rango, cómo se llega al propósito. ¿Me explico, no? Entonces, creo que podría ser una redundancia porque estamos diciendo en la misma ley qué es la equivalencia terapéutica como el propósito final que la autoridad tiene que tener a la vista. Si no, no puede hacer intercambiabilidad. Si gusta, hacemos una pausa un segundo para que lo conversemos. Diputado Crispi antes y el Ejecutivo. Lo mismo que el diputado Torres, o sea, creo que si la biosimilaridad es lo que genera tantas preguntas, yo también estoy disponible a que lo saquemos del articulado, porque las otras efectivamente van acotando el ámbito de cuáles son los procesos tecnológicos mediante los cuales se certifica que un medicamento es igual a otro. Entonces, creo que nos conviene acotarlo y no dejarlo tan laxo como respecto solamente a la definición de bioequivalencia. Sí, presidente. Mire, yo aquí les pediría flexibilidad porque de esto podemos discutir todo el día y no vamos a llegar a acuerdo porque unos químicos van a entender una cosa, otros otra. Aquí hay un tema político, y es que estamos haciendo un paso gigantesco en establecer la intercambiabilidad. Que con esta discusión, que puede ser técnicamente muy precisa, etcétera, se puede perder la finalidad más grande y política. Yo creo que es lo grave, porque en estos temas, si conversamos 5 minutos más, empezamos a pelear. Entonces, los acuerdos tienen que tratar de alcanzarse rápido. Entonces, yo les daría una visión política de que bioequivalencia y otros comprende en una interpretación de buena fe todo lo que ambas partes quieren colocar. Entonces aquí, más que entrar a discutir si es que es el concepto, bioequivalencia, etcétera, porque aquí podrán venir 20 doctores en química y nos van a decir 20 respuestas distintas, igual que los abogados cuando les dicen interpreten una norma. Yo creo que la intencionalidad política es lo que debería mandar y tratar de llegar a un acuerdo de ese tipo. Eso es, presidente. Pausa política entonces. Bien, habiendo un principio de acuerdo, hay indicación que entregamos a la Secretaría entonces para votación. Ya, y entonces la indicación que reemplaza el artículo que agrega un artículo 101 bis que ustedes firmaron. En votación. Votación, por favor. Diputados Belolio. A favor. Torres. A favor. Andrés Celis. A favor. Ricardo Celis. A favor. Crispi. A favor. Durán. Durán, ¿dónde está? Gaona. A favor. Macaya. Mix. A favor. Olivera. Rosas. A favor. Verdesi. Y Castro. A favor, y estamos construyendo un gran acuerdo. 12 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado. Ya. Muy bien. Gran acuerdo por la gente, por la ciudadanía. A ver. Con esto estamos pasando de la 43 a la 60 de un viaje y hay algunas que son del Ejecutivo y estamos obligados a votarlas en contra. Ahora, porque avanzamos 17 indicaciones. Hagamos un paquete único. De la 43 a la 60 se dan todas por rechazadas. Sí, eso es lo que vamos a votar. 17 indicaciones simultáneamente. Un pack. Y además el numeral 6 del Senado. Porque el 101 estaría reemplazado. Sustituido. Completo. ¿Ya? Ya. Muy bien. Bueno, entonces, ya. Tome. Belolio. Ya. Torres. Celis. Crispi. Durán no está. Gaona. Macaya. Mix. Olivera. Rosas. Verdesi. Castro. En contra. Y Durán no está ya. Entonces, rechazado por 12 votos. Bien, por haberse cumplido el propósito y
ya estando en la indicación 60, el 11 de diciembre, próxima sesión, entramos en precios. No, después. Viene más adelante. Sí. Por haberse cumplido, se levanta la sesión.